manera de pensar, su dificultad para caminar conforme a la palabra de Él, pero Él sí lo sabe y quiere hacer de nosotros cada día ese camino por el cual, ese camino que Él traza para nosotros. Amén. O sea, de tal manera que seamos de esos que reflejemos su luz, Cristo viviendo en nosotros. Amén. Por lo cual nos ocupamos y oramos en esta mañana, Padre, al venir a tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que tu palabra y reconociendo, Señor, que tu palabra para mí es lámpara, Señor, a mis pies y lumbrera mi camino, Señor. Por eso amo tu palabra, Padre, y te pido, Espíritu Santo, que nos dejes conocer y ver, Señor, entender lo que en ella hay para nosotros, Señor, en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 86. Cielo, me regalas agua. Es un salmo, como toda la palabra, que es para hoy, para este tiempo y para todos los días de nuestra vida. Amén. Dice el Salmo 86, ya lo tienen todos ahí en su palabra, que todos tengan sus ojos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté ahí conectado con la palabra, para que ella surta su mejor, el mejor provecho en nosotros. Amén. Que nada nos distraiga. Como dice el Señor en Deuteronomio, que estemos atentamente meditando en la palabra de Él. Dice allí la palabra. Gracias, amor. Habla de que esta es una oración de David. Ustedes y yo conocemos quién fue David, ¿verdad? Pero mire esto tan tremendo. Para mí fue bendición. Y yo estoy segura que para todo el que disponga un corazón para que Dios le hable, va a ser de bendición. Y dice que está la oración pidiendo la continua misericordia de Dios. O sea, un hombre como David, que lo conocía, que lo amaba, que le servía, tenía la seguridad, la certeza y la paz de aceptar que todos los días necesitaba de esa misericordia de Dios. Igual nosotros. No nos sintamos mal por eso. Que estemos siendo conscientes de la necesidad que tenemos de Él y por lo tanto hagamos lo que David hacía, que se dirigía a Él con corazón dispuesto. Amén. Dice la palabra allí, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Entonces a veces, no, pero Dios, ¿cómo le voy a pedir que me escuche si yo sé que Él es omnisciente, omnipresente, Él todo lo sabe? O sea, estaría como faltando, como diciéndole, yo creo que tú a veces no me escuchas. No, está la manifestación de un corazón humilde, que no se cansa, que no se dejó llenar de soberbia, a pesar de todo lo que Dios le permitió vivir, colocarlo como ese rey que logró unificar varios de sus pueblos y servirle a Él. No, siempre siguió siendo humilde para reconocer que necesitaba que Dios le escuchara. Y dice, inclina tu Jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. A veces nos llenan con el bichito, así, no, pues ustedes son cristianos, ustedes no tienen por qué estar preocupados, usted no tiene por qué amargarse, usted no tiene por qué sufrir, entonces no confía en Dios. No, porque eso nos roba la humildad para decir, Señor, sí te necesito. Y querer manifestar o generar una actitud arrogante y soberbia, primeramente ante Dios, ¿sí? Y no puede decir, Señor, sí, la verdad te necesito. Llevo 29 años conociéndote y hoy te necesito más que ayer. Esa era la actitud de ese David, de ese rey, de ese adorador, de ese salmista. Y dice que, empieza y dice, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo porque en ti confía. Ah, bueno, hay argumentos a favor, de los cuales todos nosotros necesitamos ocuparnos.
Porque a veces como el Dios que hoy se proclama en los diferentes medios, no, yo sí creo en Dios. Dios, ayúdame. Si es a ese Dios. No, necesitamos tener argumentos. Él dice, porque soy piadoso, dice, salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Es piadoso y confía en él, ¿verdad? Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. O sea, es de constancia, es de relación, todo el día, no solamente en esos momentos, en esos, ¿cómo se dice? En esos instantes, o qué sé yo, que pretendemos estar o hablar con el Señor o estar con Él. Nuestra vida en Cristo es de todo 24 horas. Amén. Y dice, porque a ti clamo todo el día, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con ¿quiénes? Todos los que ¿qué? Los que te invocamos. Es conocerle. Dice el 6, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré. ¿Qué dice la parte B? Porque tú me respondes. O sea, no es oración, uy, ya estoy cansada porque Dios no me contesta. Yo no sé por qué. No, él sabía que el Señor le iba a responder, que Dios le respondía, ya lo había comprobado. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. O sea, esa honra de saber que no hay nadie como nuestro Dios, nada ni nadie. Por eso nada ni nadie lo puede desplazar. Por eso necesitamos que Él sea en verdad el centro de nuestro corazón, que Él lo sea, no que nosotros lo digamos. Que realmente funcionemos acorde con lo que decimos. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Así lo que hoy estemos viendo sea contrario, así como escuchamos expresiones, prefiero irme al infierno que creer en un Dios. Ese, en el momento que el Dios determine, le reconocerá. Escrito está. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Wow, esto necesitamos. Dice 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Es nuestra decisión. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, cuando nosotros, la iglesia, somos conscientes de eso, de que Él ha librado nuestra alma de Seol, no podemos tener una actitud diferente a la de deudores de Él. Por lo cual me ocupo de que mi vida sea esa vida que le honre, que le glorifique, porque le obedezco, porque le conozco y le puedo obedecer. Amén. Dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra ti y conspiraciones violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. O sea, lo que escuchábamos el testimonio de Edguita, ¿no? Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Todos los días necesitamos esta oración en nuestro, no de nuestra boca, sino desde nuestro corazón. Y dice, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Esto es hermoso. Cuando yo me leí eso, yo, uy, Señor, esto confirma algo que yo por estos días les he dicho a alguien y a ustedes también, espero que lo tengan presente.
Ya reflexionamos al respecto. Dice, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. El versículo, la parte final dice, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. ¿Qué extractamos de este salmo tan, pero tan poderoso y útil para nuestros tiempos, para este día, para mi vida? Vemos que este salmo es la exclamación de un siervo que clama a su Dios. Pero no solamente eso, él clama a su Dios y al Dios de sus padres. Que sabe que ese Dios es un Dios de generaciones y que su fidelidad y misericordia permanece para siempre. Cuando ustedes ven ahí el versículo 16, que él le dice, mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo, y mire lo que dice la parte B, dice, y guarda al hijo de tu sierva. O sea, nuestros antecesores, lo que nosotros somos hoy para nuestros hijos. Yo sé las luchas que se viven con los hijos en este tiempo, sobre todo los hijos de la iglesia, de los que nos denominamos iglesia. Son batallas campales para que el príncipe de este mundo no venga como lobo feroz queriéndolos devorar. Pero ustedes y yo sabemos que esto de una vida en Cristo es una decisión personal, que por más que nosotros les digamos, les hablamos, hasta determinada edad les pusimos esos parámetros, esos rieles, pero llega el tiempo en que ellos tomen sus decisiones. Y para mí esta parte de este versículo me llena de gozo y me llena de paz, me llena de confianza, de esperanza, ¿sí? Que de lo que yo haga, de lo que yo decida, como sierva, como hija de Él, eso va a ser argumento a favor de mis hijos, de mis generaciones. David lo sabía, David lo tenía claro. Y si lo declara y lo escribe aquí es porque para nosotros necesitamos conocer de esta verdad. O sea, ¿la tarea cuál es? Dios, en verdad quiero ser esa hija, esa sierva, ese hombre, ese siervo, ese varón de Dios, esa mujer de Dios, intachable. Porque yo sé que de esto también va a beber mi generación venidera, mis hijos, mis nietos. Dice la palabra que hasta las 1000 generaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea si no es ser Jesús, discípulos de Jesucristo, que en verdad está entronado en el centro de nuestro corazón y vivimos conforme a su voluntad? Para finalizar, vemos que es un salmo que nos enseña y nos recuerda que cada día y en todo tiempo necesitamos de Él. ¿De quién? De Dios. Y que podemos contar con su fidelidad, porque la hemos experimentado. Cuando Él dice, si ustedes retuvieron algo del Salmo, encontramos 9 porqués en el corto contenido, los 17 versículos que tiene este Salmo, ¿sí? Entonces, él si habla porque, es porque tiene razones para buscar, para confiar, para esperar en Él, para pedirle a Él, para depender de Él. Nosotros necesitamos tener esos porqués también. Cuando Él dice en el versículo 1, 2, dice porque, el 1, dice porque, empieza diciendo que porque está afligido y menesteroso. En el segundo dice, guarda mi alma porque, ¿qué? Porque soy piadoso. O sea, tenemos que tener la certeza de que si acudimos a ese Dios, por nuestra condición de vida vamos a obtener su respuesta, su consuelo, su fortaleza, su apoyo, su socorro, su pronto auxilio.
como aquí el salmista no lo deja ver. El 3 dice, porque a ti clamo todo el día, ¿sí? Que, no, que a nosotros eso no diga, uy, no, Señor, pero es que venga la duda, porque solo acudimos a Él es cuando nos vemos en la mala. No, es de noche y de día. Hay otro porque en el quinto dice en el cuarto dice, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. O sea, nosotros, una de las partes débiles del ser humano es el alma, ¿cierto? Donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, ¿verdad? Y esos sentimientos que nos hacen tan vulnerables a veces. Pero el salmista nos enseña que solo Él, dice, alegra mi alma, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. O sea, que nuestro Señor sea el que tenga el control de nuestra alma. Así seremos librados de todo eso que nos hace vulnerables y débiles a esta humanidad, ¿cierto? Que a veces creemos que tenemos más misericordia por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestra familia, que el mismo Dios. Entonces terminamos cediendo o admitiendo o consintiendo cosas que no, ¿verdad? En el 6 también dice, no, el 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Sí ves? Pero ¿qué tal uno dice, Señor, en el día de mi angustia te llamo, aun cuando hasta el día de hoy la verdad no he visto que tú me respondas, Señor, porque he orado por esto, te he pedido aquello, pero tú no me has contestado. Entonces, ¿ahí de qué manera? Necesitamos que vivamos, que cada día veamos lo que hace poquito cantábamos, que de gloria en gloria lo podemos ver a Él. Amén. En el 10 hay otro porque dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. O sea, dejemos de adorar a un Dios que no conocemos, porque nos vamos a quedar igual toda la vida. El 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo. Donde hay otro porque. Y el 17, que es el final, que dice, haz conmigo señal para bien y véala a los que aborrecen los que me aborrecen y sean avergonzados. ¿Porque qué? Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Que nosotros tengamos esa certeza de que Él es el que nos ayuda y el que nos consuela. Lo ha hecho, ¿sí? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho en su vida? Amén. Entonces podemos tener esta oración, este clamor, esta súplica de que Él sea el que esté con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Con ese, teniendo claro que ese mismo Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él no escaseará, Él es abundante, por lo cual podemos contar con Él todos los días de nuestra vida. Que como el Señor Jesucristo nos enseñó, que en verdad tengamos ese corazón manso y humilde, para que en verdad aprendamos a depender de Él, con la certeza de que Él nos responderá y nos consolará. Amén. Bendecido día para todos, bendecida semana, bendecido tiempo. Bueno, buenos días a los que nos siguen por Facebook Live, a los que están aquí presentes. Yo quiero invitarles a que inclinen su rostro y oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar con un propósito. Has sido tú el que nos has llamado y nos has inquietado. Ahora queremos pedirte, danos un corazón sensible, un oído abierto. Danos el poder discernir y entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, que al ser desatada tu palabra nos hagas avisados y tomemos las actitudes y las obras que hayan necesidad para ajustar nuestras vidas a los tiempos que tú hoy nos anuncias, Dios. Por favor, glorifícate. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis amados, yo quiero recordarles, o bueno, ustedes sí recuerdan de que el Señor nos habló hace 8 días. Estamos en Apocalipsis capítulo 6 y nos hablaba respecto al hecho de que íbamos a tener unos sucesos bastante complejos y que una de las cosas que nos lo permitía ver era el eclipse, ¿cierto? Y lo impactante es que el Señor, hay un adagio que dice que soldado advertido no muere en guerra, ¿verdad? Y hace 8 días el Señor, al hablarnos a través de esto, no tardaron 4 días para que Irán atacara a Israel. Y para la gente en común esto es un problema social o político. Para la iglesia no. Para la iglesia son anuncios de tiempos de dolores. De ay. Hace 8 días vimos el tiempo de Apocalipsis, capítulo 6, y vimos hasta el 6º sello. Y es que me ha inquietado mucho. Yo le decía, Señor, la iglesia necesitamos despertar a una verdad que estamos viviendo. Y resulta que estoy viendo cómo se está manifestando el diablo a través de las personas en una forma tremenda. Cuando una persona le contesta a alguien, cree en el Señor Jesucristo en medio de tu condición y te dice, prefiero irme para el infierno, esos son potestades. Pero también vamos a estar viendo y escuchando mucha gente que tienen experiencias espirituales negativas, como por ejemplo, posesiones, acciones inimaginables que uno pueda esperar en las personas. Vamos a estar viendo y escuchando cosas tremendas. Como siempre les digo, no es para que como iglesia nos asustemos, ¿no? La iglesia no se asusta de esto porque precisamente dice la palabra que el Señor es nuestro estandarte, el Señor es nuestro protector, Él se levanta como poderoso gigante a favor nuestro. Pero es deber de la iglesia estar atenta, estar avisada y sobre todo procurando guardar a su casa. Algo que Noé hizo cuando el Señor le advirtió algo, Él le dijo, va a haber un diluvio, tienes que hacer un arca. ¿Y qué hizo Noé? Hizo el arca y obedeció y se metió él con su familia. Y aquí el asunto es, no que yo no los voy a mandar a que se conquisten y que ganen al mundo, es que gane y guarde a su familia, porque esa es la responsabilidad primaria que tenemos, la familia. Y entonces, para esto es necesario que comprendamos que Dios está hablando a la humanidad, en especial a la iglesia. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, ¿sí?, en el capítulo 2 y 3, el Señor nos habla de qué. ¿Sí recuerdan? ¿De qué nos habla Apocalipsis 2 y 3? El mensaje a las 7 iglesias. Ahora, uno dice, ¿y por qué tantas iglesias? ¿No se supone que la palabra dice que solo hay una iglesia, la fiel y verdadera? Sí, esa es la que viene a buscar el Señor. Pero dentro del concepto de iglesia hay actitudes y hay manifestaciones de una iglesia diferente a la que Dios está buscando, ¿sí? Y entonces cuando busca y empieza a hablar de la iglesia de Éfeso, dice que es una iglesia que rechaza, le critica y le dice que has perdido tu primer amor. Su amor por Cristo no es ferviente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hemos dejado de entronar a Cristo en el corazón. ¿Cuánta iglesia está diciendo ser iglesia, pero Cristo no está en sus corazones? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. ¿Cierto? La otra iglesia es la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y a esta la declara como una iglesia fiel, porque le dice que ella no teme padecer. O sea, es una iglesia que sufre, pero que le recomienda que sea fiel hasta la muerte, porque el que persevere hasta el fin, hallará
misericordia. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, a la cual le critica y le dice, tolera las inmoralidades y la idolatría y las herejías. Y es una iglesia, es iglesia. ¿Sí? A veces uno puede comparar la familia de Dios con la familia que tenemos. Se supone que la iglesia es la familia de Dios, ¿cierto? Pero ¿cuántos en la familia no tenemos de todo tipo de familiares? Tenemos el juiciosito, el que estudia, la que va a estudiar a la universidad, muy juiciosa y ya. Pero tenemos el casposo, tenemos el vago, tenemos el pesimista, tenemos todo tipo de familiares, ¿sí? Y entonces el Señor está advirtiendo y le dice también a la iglesia de Tiatira, le dice, tú toleras la idolatría y la inmoralidad. Y es iglesia. Le dice a la iglesia de Sardis, eres una iglesia muerta. Mire, o sea, en todas las congregaciones hay este tipo de iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia y se sientan y buscan y escudriñan y desde que llegan están pidiéndole al Señor, Señor, háblame, Señor, necesito tu mensaje, Señor, necesito que tomes control de mi vida. Hay otros que se sientan y hay otros que se les escucha hacer así. ¿Sí? Entonces, en medio, sea la iglesia grande o sea pequeña, vamos a encontrar este tipo de personas, porque aquí está hablando del tipo de personas. Pero también dice y habla de la iglesia de Sardis, bueno, que es la iglesia muerta. Habla de la iglesia de Filadelfia y le recomienda mantén la fe. Y la de la Odisea le dice que le recomienda que sea celosa y que se arrepienta. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor empieza a congenerar esos mensajes, pero luego nos dice que el Cordero va a abrir el rollo y le va a quitar sello tras sello. Y de eso fue que hablamos hace 8 días. Y cómo cada uno de los sellos se empata con una circunstancia que hemos estado viviendo. Pero eso no es nada. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo, que es de lo que hoy quiero hablarles, o que más bien quiero anunciarles, lo que está por venir, conforme a la palabra. ¿Sí? Y entonces Apocalipsis 8, versículo 1, nos habla de ese séptimo sello que se está abriendo. Y dice que este séptimo sello es el preludio de las 7 trompetas. O sea, ¿qué quiere? La palabra preludio significa preparación o principio de algo, antes de. Y entonces este séptimo sello se abre y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo creo que eso fue toda una eternidad. Imagínense en el cielo media hora de silencio todo el mundo. Se abrió el sello y todo el mundo quedó. Y dice así, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo primero que manifiesta aquí el Señor es que cuando se abre ese séptimo sello, se abre a plenitud y se dispone que estos 7 ángeles empiecen a desatar lo que ha de venir.
Entonces hay un silencio tremendo en el cielo, pero lo primero que se da es que la iglesia, que los hijos de Dios empiezan a clamar y a orar, y todo el mundo, los ángeles, empiezan a desatar ese incensario de oro que representa las oraciones, el clamor. ¿Qué es lo que nos está llamando el Señor a hacer? Orar. Hay una necesidad dentro de la iglesia a la oración que se ha perdido. El amor por la oración es algo que la iglesia debe de mantener vívido, porque la oración es la dependencia clara de nosotros, de Dios. Es mi dependencia de Dios. Cuando usted ora, ¿usted a quién le ora? A Dios. ¿Y qué es lo que le manifiesta? Las necesidades que podamos estar viendo propias o de los demás o de las circunstancias. Entonces eso es la dependencia. Las oraciones nos hablan, ¿cuánto oras tú? Eso dependes tú de Dios. La oración habla es de mi dependencia de Dios. Así como un niño. Cuando un niño, nuestros hijos, yo recuerdo que mis hijos siempre estaban detrás mío. Querían estar a toda hora conmigo. Dependían 100% de mí y de la mamá. Mamá para acá, papá para allá. Venga, va. Ya crecieron, ya no quieren estar. Y no me pasa a mí solamente, nos pasa a todos. ¿Sí? Eso es el ciclo natural. El asunto es que con Dios el asunto no es natural. Es antinatural que como hijos de Dios no le busquemos, no queramos estar con Él. Entonces mi dependencia de Dios está directamente relacionado ¿con qué? Con mi oración. ¿Cuánto oras? Esa es tu dependencia de Dios. Y lo que hoy necesitamos es depender como nunca antes de Dios. Hace como 3 meses yo les decía que era necesario ser descaradamente dependientes de Dios. Con Dios no le molesta que seamos hijos bombriles. A Él con eso no tiene problema. Al contrario, Él nos llama a depender de Él totalmente. Por eso, luego de que se abre el 7º sello, lo primero que ven es 7 ángeles con 7 trompetas y todo el mundo queda en silencio. ¿Se imaginan el aspecto de esos 7 ángeles? Para que todo el mundo quede. ¿Alguna vez usted ha entrado a algún lugar donde está cuando todo el mundo se calla? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y entonces entra el clamor, la súplica, la iglesia intercediendo. No porque las cosas vayan a cambiar, sino porque no sean tan duras. Porque el Señor anteponga su gracia y misericordia al juicio y a la ira de Él. Es un clamor, es como cuando tú llegas y ves a alguien enojado, a la mujer que ve a su esposo enojado buscando tropel. ¿Qué es lo que hace? Mi amorcito, cálmate, mi amor, espérate, tranquilízate. ¿Sí? Eso es lo que hace la oración ante el Padre. Padre, por favor. Esos 7 ángeles, Señor, tienen un aspecto tremendo. Hay un poder que hay ahí intrínseco, Señor, que está generando y sabemos que lo que hay es juicio. Porque usted sabe qué representan las trompetas. Juicio, anuncio. ¿Sabe cuándo tocaban las trompetas en los ejércitos? Cuando venía la guerra. ¿Qué es lo que viene? Una guerra espiritual como nunca antes se ha manifestado. Y oiga esto. Entonces, dice el versículo 7. Primera trompeta, desastre en la vegetación, dice, y escucha y trate de relacionarlo con lo que usted escucha, ve y es anunciado. Que es que a veces como que leemos y no entendemos. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra.
y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Usted se le hace como que está como conocido el asunto. Vimos que hasta los páramos se estaban quemando, se incendiaron. Los páramos. Y nosotros pudimos ver el milagro de cómo quemado un páramo empezó a florecer. Esa es pura gracia y misericordia de Dios. Diciéndoles, oiga, la cosa se está poniendo pesada, pero yo estoy aquí aún. Dice la segunda trompeta, dice, en el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo el fuego fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Quizás esto no lo hemos visto, pero estamos viendo que nosotros nos hemos encargado de envenenar el mar y los peces se mueren y todos los animales se están muriendo por la contaminación y el plástico tan terrible que hay. Sin embargo, eso no es la razón. Viene una razón más poderosa y es que un gran volcán va a estallar. Cuando habla de una gran montaña en fuego, es un volcán. ¿Sí? Y eso es algo que lo hemos de ver en breve. Dice, además, tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de aquella estrella era ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Estamos viendo que los ríos se secaron? ¿Que no hay agua? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y no es solamente acá. Uno de los ríos más grandes del Medio Oriente era el Éufrates. Se secó. Y entonces dice, cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese y la tercera parte de ellos no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! Ay de los que moran en la tierra a causa de otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Cuando usted mira, en ocasiones no comprendemos que lo que el Señor está haciendo es mandando y abriendo espacio para que las potestades del infierno hagan mal. Recuerdan que cuando el pueblo de Israel se hacía rebelde, ¿qué hacía Dios? Levantaba un imperio para que lo subyugara, para castigar a ese pueblo rebelde y contumaz, para que de esa manera volviera sus ojos a Dios. ¿Sí? En este caso, está hablando de un juicio global. Entonces eso, él obra o usa las potestades de los cielos, que son los ángeles caídos, y empieza a desatarlos. No sé si han escuchado que debido precisamente a que se ha secado el río Éufrates, se está hablando de que hay una puerta que va al inframundo, o sea, al infierno, y que por ese lado van a llegar seres y demonios que fueron atados hace muchos siglos. Lo cierto es que escuche lo que dice el capítulo 9. Le estoy tratando de unirle el asunto. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. ¿De cuál abismo cree que está hablando? Del infierno. ¿Sí? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder
como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen, oiga esto, a la hierba de la tierra, ni a las cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente ¿a quién? A los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Quien entrona a Cristo en su corazón tiene un sello que le guarda, que dice, esta es mi hija, este es mi hijo. No lo puedes tocar. ¿Recuerdan cuando el Satanás llegó a la reunión de los hijos de Dios y Dios le dijo, ¿considerás a mi siervo Job? Y el diablo le dijo, ¿ah, sí? Sí, no, muy querido Job, pero Job te adora, te alaba por lo que tú le has dado a Job. Y empezó a acusarlo de todas sus debilidades. ¿Qué cree usted que está haciendo ahorita el diablo? Acusando a la iglesia primeramente, pero también contra los demás. Será implacable su acusación y su retaliación hacia ellos. Pero háblele usted a una persona que no conozca del Señor, que los demonios lo van a perseguir. Se le va a reír en la cara y le va a decir, prefiero irme para el infierno, porque no tienen ni idea de lo que es esto. Vienen legiones de demonios desatados, porque Dios lo permite, porque el mundo se ha extraviado y estamos peor que en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la palabra? ¡Qué peor! Será el castigo para los de este tiempo que para lo que fue para Sodoma y Gomorra. ¿Qué les pasó a Sodoma y Gomorra? Les cayó fuego del cielo y no quedó ni uno. Los únicos que salieron fue Lot y sus hijas y la esposa, pero la esposa deseó más y volteó a mirar y quedó como estatua de sal. Lo que viene, mis amados, y usted puede tener tranquilidad que el sello de Dios está en usted, si usted ha entronado a Cristo en su corazón, de que no le tocarán a usted. Usted tiene autoridad sobre las potestades del infierno como hijo de Dios. Pero ¿y qué de las pobres gentes que no lo conocen, que lo han rechazado o que creen y se sienten iglesia pero no lo son? El atormentador vendrá. Y por eso les digo, iglesia, que nosotros somos responsables de guardar y proteger nuestra casa. ¿Por qué? Porque usted tiene la información. A usted hoy el Señor le está hablando. A usted el Señor hoy le está diciendo, mire, esto es lo que viene. Tú verás si lo crees o no lo crees. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. Y dice, y versículo 5, y les fue dado que no matasen, sino que los, ¿qué? Atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo no sé, a mí no me ha mordido ningún escorpión ni me ha picado. Dicen que eso es muy doloroso. Que si la picadura de una avispa duele, esa sí la tuve yo. A mí una vez una avispa me picó y quedé casi tieso. Estaba en el centro y llegó, y yo no sé de dónde salió la dichosa avispa. Me la mandó el Señor para recordarme algo. Y llegó y casito me caigo ahí donde estaba del dolor tan intenso. Dicen que la picadura de escorpión es peor. Y dice acá que el Señor les ordenó a esas bestias que parecían langostas que atormentaran a los hombres. ¿Sí? Que los atormentasen 5 meses. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es como un anticipo del infierno, más o menos, que es tormento.
El aspecto, y escuche esto, para que usted sepa que lo que viene, el otro día le decía a mi esposa que vi una fotografía de una hormiga por un telescopio electrónico. Y eso es un monstruo impresionante. Uno ve la hormiguita, ay, así, ¿sí? Pero usted la ve y eso se parece un demonio impresionante. ¿Sí? Pues mire lo que dice. Dice, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos. ¿Qué tan grandes son? Si es como un caballo, no es chiquitín, es grandotote, ¿cierto? Dice, además dice, era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Usted sabe cómo preparan, cómo le ponían en el pasado todo lo que le ponían a un caballo cuando lo iban a llevar a la guerra? Como cuando meten a un caballo de esos ¿cómo le llaman? En las plazas de toros. Esos tienen sí, le ponen como una armadura, pero eso se llama... No, la acción sí, bueno, en fin. Piensen más o menos en eso. Entonces llega estos caballos con todo ese tipo de cosas. Dice, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, o sea que son de cabello largo. Ahora, uno puede tener aspecto de hombre o de persona, pero no quiere decir, yo veo por ejemplo aquí todos son bonitos. ¿Sí? Bueno, pronto estoy exagerando, no mentiras. Ustedes son lindos, todos son lindos, pero lo que aquí viene no es lindo, porque tiene cara de hombre, cabezas eran como caras humanas, no agradables me imagino, tenían cabellos como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de león. ¿Se lo está imaginando un poquito? Son demonios. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas. Tienen alas, aparte de lo hecho, ¿no? ¡Qué belleza! Como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpión. O sea, miren, es algo híbrido, todo extraño. Pero además dice, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó y aquí aún 2 ayes después de esto. O sea, esto es lo que viene ahora. La humanidad va a ser atormentada. Verán cosas que ni se imaginan, gritarán y se enloquecerán y van a pedir morir. Escuchaba el caso de una persona que llega a su casa embriagado, pero no sabe nada ni cómo fue, ni qué pasó, llegó, él lo único que piensa es que se estaba tomando unos tragos, pero llega a su casa, se desnuda totalmente, entra a la habitación de su esposa, luego sale a la sala y empieza a hablar con voces de diferentes tipos. Se escuchan muchas voces, pero cuando ella sale a mirar solo está él. Obviamente, ¿qué causa eso en las personas? Terror, miedo, angustia, impotencia, confusión, no se sabe qué hacer. Y al escuchar yo esto, fue la confirmación que el Señor me dio de hablarles de esto. Porque es que a veces queremos darle una razón natural, una respuesta natural al asunto y no, es espiritual. Y la única forma y la única manera de poder contrarrestar esa situación que ha de venir y que está pasando ya, es entronar a Cristo en nuestro corazón. Que sea Él el que guíe nuestras vidas. Porque uno escucha y dice, no, pero es que yo soy cristiano, yo temo a Dios, yo oro, yo hago. ¡No!
No y no, no es eso. Los satanistas también oran. La cuestión no es de orar solamente. La situación es que yo debo de tener la certeza de quién es mi Dios y dónde está Él en mi vida, y ahí sí puedo decir, estoy orando a mi Dios. Cuando a mí me dicen, ay, que mi Dios le bendiga, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿cuál será su Dios? Yo no sé si recibir o no recibir eso. Podrán tener buenas intenciones, pero ¿cuál es su Dios? Porque mi Dios me demanda mucho más de lo que el mundo está pensando. Santidad a Jehová, dice él. Y la santidad es una rendición total de nuestras vidas a él. A la luz de su palabra. No es algo es que a mí me parece, es que yo no creo, es que no sé, a mí no, yo creo que Dios es así. No crea cómo es su Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? No os hagáis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada quien quiere hacer su propio Dios, a su acomodo y a sus debilidades. Ay, no, es que yo quiero que mi Dios sea lindo, todo precioso. Y hay unos que hicieron ¿sabían ustedes que el niño del divino niño era el hijo de un señor del 20 de julio? Y el niño era todo bonito y entonces dijeron, este es el preciso. Venga y lo hacemos igualito. Y entonces todos adoran al hijo del señor que prestó a su chinito. ¿Y qué están pensando? ¿Que ese es Dios? No. Dios es el que está en la palabra. El que es amor, omnisciente, misericordioso, soberano, creador, inmutable, todopoderoso, omnipresente, santo, majestuoso, fiel, justo, juez, que también es ira, pero es perfecto. Pero sobre todo es santo, 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 y sin santidad nadie verá a Dios. De eso es que se trata. Eso es lo que el Señor está llamando. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe cuál es el consuelo siempre que tengo en mi vida? Cuando el Señor y la gente me pregunta, ay, el pastor, ¿y usted por qué con esa iglesia tan chiquita? Porque yo prefiero tener poquitos para los salvos y no multitudes corriendo para el infierno. Ahora, dice por ahí un adagio, al que le caiga el guante, que se lo ponga. Cada quien sabe cuál es su verdadera relación con Dios y cada quien sabe cuál es su comunión con Dios y qué Dios está creyendo. Yo no puedo dar, ahora es más, mis amados, escasamente trato de meter mi mano por mí, porque por nadie meto la mano en el fuego, porque no lo puedo hacer por mí, mucho menos por nadie. Por eso el Señor dice que la salvación es individual. Huye por tu salvación. Yo quiero que mis hijos, que mi esposa, que mis tíos, que mis primos, que mis cuñados, que todo el mundo vaya conmigo al cielo. Pero en el momento de la carrera, como Juan, correré más que Pedro. ¿Sí sabían que Juan corría más que Pedro? Él llegó primero a la sepultura. Ahí lo dice, lo registra. Entonces, hay que correr por tu salvación. Huye por tu salvación. Dios está llamando, Dios está advirtiendo. Imposible que seamos necios. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, orar, buscar en comunión a Dios, establecer los principios de su palabra. No nos hagamos los mochos. ¿Saben qué es un mocho? ¿Sí saben qué es un mocho? No, un mocho es un caballo. En el campo lo llaman así, ¿cierto? ¿Cierto? Los mochos, al mocho, así se le llama en el campo. Al menos de donde viene mi mamá, sí. ¿Ah? Ahora, ¿de qué está hablando acá? De caballos.
del tamaño de caballos. Así que no se hagan los... Amén. Y vamos a leer el versículo 13 para terminar. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están ¿a dónde? ¿Atados en dónde? ¿En dónde? Quiere decir que el río Éufrates se secó, que se está dando la partida a que estos demonios salgan. El río Éufrates no se secó solamente porque hay el verano, no, es que es un tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios está diciendo que es el tiempo de que se ha desatado los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 2.000 millones de personas. Va a ser la matazón más grande que la historia va a registrar, pero que fue profetizada hace más de 2.000 años. ¿Sí? Y dice, versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes serán ¿qué? 200 millones. Yo oí su número. Así vi la visión de caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y en su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, que por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni de andar. ¿Quiénes son? Los idólatras. Oiga, más claro no nos puede hablar el Señor. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, ni de sus hurtos. Y yo creo que dejemos hasta ahí, para que no nos vayamos a indigestar espiritualmente. Y yo quiero invitarles, mis amados, a que tengamos, mire, yo lo único que hice fue leerles, porque las notas que tenían ni siquiera las miré. Lo único que hice fue leerles. Y les leí la palabra de Dios. No les leí otra cosa. Ahora, si no vemos que todo esto, ¿sí?, es lo que está sucediendo y que lo estamos viendo, que lo estamos viviendo, no solamente viendo, sino viviendo. Entonces, es el momento de que empecemos a hacer lo que el Señor nos demanda. Y Él nos demanda a orar. A orar. Mis amados, no olviden. La vida de muchos depende de nuestra oración y de nuestro clamor. La oración del justo puede mucho, amén. Y usted ha sido justificado por la sangre del Cordero de Dios, porque usted lo recibió y lo aceptó en su corazón y declara, y no solamente lo declara, sino que procura ser obediente a su palabra. Usted tiene ese sello, por lo cual no debe de temer, sino que debe de entrar a establecer los principios de su palabra, amén. Vamos a orar. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias en esta mañana por esta palabra, Señora. Permítenos ser avisados, atentos. Tú nos has dado oír, nos has dado oídos para oír lo que tu palabra dice. Señor, por favor, glorifícate en este día. Dios, que la razón por lo cual tú has ministrado esta tu palabra, Señor, en esta mañana, de ninguna manera el enemigo pueda torcerla, ni cambiarla,
y mucho menos generar en nosotros ni temor ni angustia. Porque tú nos has dado el poder, porque el sello de tu presencia está en nosotros, Dios, porque somos tus hijos. Por favor, trae ese despertarnos a la santidad y a la oración, al clamor y a la súplica, Señor. Que cada vez que en este tiempo, si tú permites que lleguemos a ver o enterarnos de circunstancias de adversidad, nuestra inmediata acción sea la oración y el clamor, la súplica y la intercesión por aquellos que padecen, Señor. Y sobre todo para que tú nos guardes nuestra casa, Señor, de toda afectación demoníaca. Padre, desde este momento, Señor, clamamos a ti, porque seas tú derramando de tu unción protectora, que tus ángeles, Señor, nos guarden, Señor, bajo el hoyo de tu mano seamos resguardados, que tú seas nuestra torre fuerte, que tú te levantes como poderoso gigante a nuestro favor y a favor de nuestra casa, Señor. Para que ninguna potestad del infierno, ningún demonio, ningún tipo de manifestación espiritual contraria a ti, Señor, pueda venir a tocar nuestra morada ni a nuestros seres amados, Dios. Por el contrario, en esta mañana oramos para que seas tú trayendo libertad a nuestra familia de toda afectación, de toda circunstancia y manifestación demoníaca que se quiera levantar contra ellos, Dios. Por favor, glorifícate en esta mañana. Hoy coloco mi familia, mis hijos, llámalos por sus nombres. Dile, Señor, yo te pido por la vida de Cristian Camilo Rojas Orobajo, de María Alejandra Rojas Orobajo, de Paola Andrea Rojas Maldonado y de Ricardo Andrés Rojas Maldonado, Señor. Oro porque seas tú manifestándote en sus familias, en sus hogares. Padre, manifiéstate en la vida de mis nietos, de Julián Andrea, de Gabriela, de Luciana, Señor, de Tomás y de Zoe, Padre, glorifícate, Padre, en la vida de mis sobrinos. Te pido por la vida de Juan, de Juliana, Señor. Oro porque seas tú obrando en la vida de Daniel y Andrés. Padre, glorifícate, precioso Dios, en cada miembro de la familia, Señor. Despierta a mis hermanos, a mis cuñados. Oh Dios, permíteles conocer y saber que la verdad de tu palabra se está cumpliendo ahora y en estos tiempos, Señor. Manifiéstate ahora, Padre Santo. Por favor, glorifícate. Que tu Santo Espíritu redarguya de justicia, de pecado, de justicia y de juicio ahora, Señor. Ahora que hay tiempo, Dios. Hoy es el día, Señor, de clamar delante de ti, Señor, porque los sellos han sido quitados, las trompetas están sonando, Señor. Oh Padre, por favor, glorifícate. Santo Dios, manifiéstate en esta mañana. Te pedimos por la familia, Dios, por la familia Kadosh, por cada miembro de la congregación y de sus familias, Dios. Obra, Padre Santo, obra, Dios. Mira cada familia, Señor, que aquí en este lugar se congrega. Dios, tú nos has dado una responsabilidad grande, Señor. Por favor, que no callemos la verdad, que no callemos lo que ha de venir, Señor, que de ninguna manera, Padre Santo, nos hagamos de ojos ciegos o de oídos sordos, Dios. Padre, vuélvenos al primer amor, Señor. Que el primer amor esté en nuestros corazones, Señor. Por favor, glorifícate. Manifiéstate, Dios. Por favor, ayúdanos a superar, oh Dios, todos los argumentos que el enemigo pueda levantar o pueda querer traer, Señor, sobre nuestras vidas. Así como lo hiciste con las 7 iglesias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a despertar ese primer amor con el que te conocimos, Dios, ese amor ferviente, ese amor apasionado, ese amor sacrificado, ese amor que nos llevaba a esforzarnos para alcanzar tu gracia y misericordia, Señor. Padre, perdónanos si hemos tolerado inmoralidades, idolatría o herejía, Señor. Hoy nos arrepentimos y quebrantamos todo aquello que se quiera levantar en nuestras vidas, que nos quiera apartar de ti, Señor. Dios, por favor, glorifícate en esta mañana. Padre, que
Si estamos siendo como una iglesia muerta, ayúdanos, Dios, a despertar y a vivir en ti, Padre. Ayúdanos a establecer obras con principios, Dios. Que establezcamos principios de tu palabra. Que seamos fieles a ti, Señor, hasta la muerte. Que siempre haya en nuestro corazón un corazón de arrepentimiento, Padre Santo. Dios, que tengamos conciencia de que el juicio tuyo se acerca y que debemos de perseverar en la fe. Dios, por favor, ayúdanos, Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre Santo. Haznos atalayas de nuestra casa. Permítenos que seamos vigías de nuestro hogar. Por favor, Padre. Por favor, Padre. Ayúdanos. Espíritu Santo, despierta en nosotros la unción de la oración y del clamor. Recúbrenos con el poder y la autoridad que de ti viene, Señor. Tu palabra dice en el libro de Efesios, Señor, que nos pongamos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos permanecer firmes y habiendo acabado todo, estemos de pie, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Que tengamos, Señor, toda tu armadura, Padre. Que podamos, Señor, establecer, oh Padre Santo, en nuestras vidas, nuestra fortaleza provenga de ti, Señor. Vistiéndonos de toda tu armadura para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante sus manifestaciones, ante esas cosas que quieren traer temor a la iglesia, Señor. Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Señor, queremos tomar toda tu armadura, Dios, para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Podemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad de tu palabra, vestidos con la coraza de tu justicia, calzados los pies con el apresto de tu evangelio de paz y de vida eterna, y sobre todo tomando el escudo de la fe con el que podremos apagar los dardos del fuego del maligno, tomando el yelmo de nuestra salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra tuya, Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Dios. Gracias te damos, Rey. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Bueno, mis amados, denle un fuerte aplauso al Señor si usted desea, por la gracia, por la misericordia que tiene con nosotros. Amén. A los que nos siguen por Facebook Live, les invito a que mediten mucho en la palabra. Les invito a que establezcan el principio de la oración y que soporten sus vidas espirituales en la palabra. Que sigan cavilando, meditando en lo que el Señor está hablando en este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes, yo quiero invitarles a que honremos